Hola, 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 mis queridísimos y queridísimas fans de las series turcas y por supuesto de este canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía, porque yo estoy aquí listísima. Y saben que cuando digo listísima, es porque tenemos un tema que arde, que es prácticamente una bomba de relojería para todos los amantes del drama, el chisme, y por supuesto, de nuestros queridos actores turcos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones. Hoy, amigos míos, vamos a desmenuzar, analizar y diseccionar a fondo algo que ha revolucionado, literalmente, las redes sociales y los corazones de muchísimos, el bombazo que Kerem Bürsin soltó, literalmente. Pero no solo eso, sino también el impacto, la repercusión, y sobre todo, la reacción que ha tenido este golpe, este wow, relacionado con Hande Erçel. Sí, amigos. Ya lo saben. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos hizo soñar, reír, llorar y suspirar durante Love is in the Air, están de vuelta en el candelero, pero esta vez, no precisamente de la forma que muchos esperábamos. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de noticias, especulaciones y revelaciones? Prepárense. Porque esto es un viaje que los va a tener pegados a la pantalla, más que a Serkan y Eda en aquella oficina, créanme. Y antes de que sigamos, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, donde hablamos de sus series turcas favoritas, de sus actores, actrices, y por supuesto, de todos los chismes jugosos que andan por ahí. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Prometo que no se van a arrepentir. Y dejen sus comentarios, quiero leer sus opiniones. Ahora sí arrancamos con el chisme. Como ya saben, Kerem Bürsin, nuestro guapísimo galán turco conocido por su carisma, su talento y por supuesto por su relación con Hande Erçel, recientemente hizo una declaración que dejó a todo el mundo boquiabierto. Literalmente la internet explotó. La frase, la revelación, el comentario fue algo que nadie esperaba, y que inmediatamente encendió las alarmas de todos los fans de la pareja, esos que soñábamos con verlos juntos para siempre, cual cuento de hadas turco. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Kerem? Bueno, básicamente se refirió a su relación con Hande, pero no de la manera en que muchos esperábamos. En lugar de hablar de recuerdos felices, de buenos momentos compartidos, de planes de futuro que quedaron en el aire, de ese amor que creíamos eterno, Kerem hizo una declaración que, bueno, digamos que fue un poco desconcertante para algunos y muy directa, casi tajante para otros. Dijo algo así como: la historia ya está escrita. El pasado es el pasado. ¡Boom! ¿Lo escucharon? La historia ya está escrita. El pasado es el pasado. ¡Guau! Necesitamos un Eda, ¿qué te pasa para esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esta frase tan contundente, tan definitiva? ¿Será una señal de que la relación ya es cosa del pasado, definitivamente sellada con un lacre que ni Ferit Koran podría romper? ¿O es simplemente una forma de decir que ya no quiere hablar más del tema, que prefiere mirar hacia adelante, como Eda mirando el mar en busca de Serkan? Las interpretaciones son muchísimas y por supuesto cada persona, cada fanático, tiene su propia opinión, su propia lectura de esta declaración. Pero la verdad, amigos, es que esta declaración ha generado un torbellino de reacciones, una tormenta de comentarios y análisis que han invadido las redes sociales. Por un lado están los fans, los más románticos, los que creyeron en el amor de Kerem y Hande, que se han sentido un poco decepcionados, tristes, como si hubieran perdido un pedazo de su propio corazón. Esperaban quizás un poco más de, no sé, de cariño, de nostalgia, de bueno, de algo que sugiriera que la relación fue, o sigue siendo, algo importante para él, algo que merecía un recuerdo más cálido, más afectuoso. Querían un te echo de menos, Eda de la vida real. Y por otro lado, están los que han aplaudido la sinceridad de Kerem, su franqueza, su decisión de no revivir el pasado, de no alimentar más la especulación. Dicen que es su vida privada, que tiene derecho a pasar página, a enfocarse en el futuro. Lo ven como una señal de madurez, de que está listo para nuevos caminos, para nuevas experiencias. Y claro, están los que simplemente quieren drama, y esto les ha dado el combustible perfecto. Pero lo más impactante y lo que realmente ha generado el wow del que hablamos, es la forma en que esta declaración ha resonado en el mundo de las redes sociales.
Inmediatamente los fans, esos detectives de las series turcas, comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación, buscando pistas, señales, indicios de lo que realmente está pasando. Es como si hubieran vuelto a ser Eda y Serkan, pero esta vez, investigando la vida real. Se han generado debates acalorados en Twitter, Instagram, TikTok y por supuesto, en todos los foros y grupos dedicados a las series turcas. No hay comentario que no haya sido diseccionado. Cada like, cada unfollow, cada emoji, todo es analizado, todo es material para la especulación. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa del asunto, la que nos mantiene al borde del asiento, como si estuviéramos esperando el gran final de Yark, el golpe de Hande. Porque, amigos, la reacción de Hande Erçel no se hizo esperar. Y digamos que fue una respuesta que también generó mucha controversia. ¿Qué hizo Hande? Pues en primer lugar, y aquí viene el primer elemento de suspense, no respondió directamente a las declaraciones de Kerem. No hubo un comunicado oficial, ni una entrevista, ni un comentario público en redes sociales. Hande con su estilo eligió el silencio, la misma estrategia que usó en Love is in the Air cuando Eda no quería admitir sus sentimientos por Serkan. Pero el silencio a veces es más elocuente que cualquier palabra. Y en el caso de Hande ese silencio, esa aparente calma, ha sido interpretado de muchísimas maneras, como un camaleón cambiando de color. Algunos han dicho que es una señal de madurez, de respeto por su privacidad y por la relación que tuvieron, de que ha aprendido a sobrellevar la atención mediática con elegancia. Otros, en cambio, han interpretado este silencio como una muestra de indiferencia, de que realmente no le importa lo que Kerem diga o haga, que ya ha pasado página por completo, como si fuera una serie de Netflix que se olvida al día siguiente. Incluso hay quienes han especulado que este silencio esconde algo mucho más profundo, una herida aún abierta que prefiere mantener en secreto. Pero ¿cómo se traduce ese silencio en un golpe, en un movimiento que impacta, en una respuesta contundente sin necesidad de pronunciar una sola palabra? Pues el golpe, amigos, el wow definitivo viene en forma de nuevos proyectos. Hande está imparable, chicos. Justo después de estas declaraciones, y como si se tratara de un guión perfectamente escrito, se ha anunciado un nuevo proyecto para ella. Y no es cualquier proyecto, es una serie, una película, algo grande. Algo que la consolida aún más si cabe como una de las actrices más importantes del momento, una estrella que brilla con luz propia. Es como si Eda fuera a protagonizar una película después de dejar a Serkan y empezar una nueva vida. ¿Y qué tiene que ver esto con Kerem? Bueno, aquí es donde la especulación alcanza su punto álgido, donde las teorías se multiplican como las tramas de una serie turca con 1000 capítulos. Algunos han interpretado este nuevo éxito de Hande como una forma de decirle a Kerem: mira, yo también sigo adelante. Yo también estoy bien. Yo también estoy triunfando sin necesidad de ataduras, sin necesidad de mirar atrás. Es como si Hande estuviera diciendo con su éxito: estoy bien, Kerem, muy bien. Y me encanta. Otros más maliciosos, los que adoran el drama, han visto en este nuevo proyecto una especie de venganza sutil, una manera de demostrar que ella no necesita a nadie para brillar, que su carrera es sólida y que su futuro es prometedor, sin importar lo que diga o haga su expareja. Es como si Hande en lugar de Eda, se convirtiera en la poderosa y decidida Leyla de Yark, demostrando su valía en cada paso. Pero seamos honestos, no podemos saber con certeza qué es lo que realmente piensa Hande. Es imposible meterse en su mente, en su corazón. Lo único que podemos hacer es analizar los hechos, interpretar las señales, y especular un poco porque, vamos, es lo que más nos gusta. Y en el mundo de las series turcas, la especulación es prácticamente un deporte nacional, una disciplina olímpica. Y hablando de especulaciones, amigos, no podemos olvidar las supuestas razones detrás de la ruptura de Kerem y Hande. Recuerden que a pesar de su popularidad, tanto Kerem como Hande siempre han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Han sido muy celosos con su intimidad, como si quisieran proteger su amor de las garras de la prensa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones nunca faltan. Siempre hay un Aisé o un Mehmet dispuesto a contar lo que no debe. Se han mencionado diferentes motivos para la separación. Algunos hablan de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de agendas muy apretadas que no les permitían pasar tiempo juntos, la misma excusa que se usa en todas las rupturas de Hollywood.
Otros, en cambio, hablan de infidelidades, de terceras personas que intentaron romper el idilio, de presiones externas que terminaron por minar la relación, como si fuera un personaje malvado de una serie turca que quiere destruir la felicidad de los protagonistas. Y por supuesto también se ha especulado sobre la posibilidad de que todo haya sido una estrategia publicitaria, una forma de generar interés en sus proyectos futuros, de mantener el nombre de ambos en boca de todos. Un Serkan Bolat planeando la ruptura para ganar más atención. La verdad, amigos, es que solo ellos saben la verdadera razón de su separación, como solo Eda y Serkan sabían el verdadero motivo de sus peleas. Y probablemente nunca lo sabremos, porque la privacidad es un tesoro que pocos están dispuestos a revelar. Pero lo que sí sabemos es que su historia, su relación, fue un fenómeno. La química entre Kerem y Hande en Love is in the Air fue innegable, explosiva, como una bomba de tiempo a punto de estallar. Y su amor, tanto en la serie como en la vida real, cautivó a millones de personas en todo el mundo, generando un fandom que aún hoy sigue suspirando por ellos. Recordemos esos momentos mágicos, esas miradas cómplices, esos besos que nos hacían creer en el amor verdadero. Revivamos los momentos en que Eda y Serkan y Kerem y Hande se fundían en un solo ser, creando un universo de ensueño que nos transportaba a un mundo de fantasía y romance. Fueron una pareja que nos hizo creer en la posibilidad de encontrar el amor en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en el ajetreado mundo de los negocios, o en el plató de una serie de televisión. Su amor nos inspiró, nos conmovió y nos demostró que a veces, la vida puede ser tan mágica como una serie turca. Pero volviendo a la actualidad, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué le depara el destino a Kerem y Hande? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Encontrarán el amor nuevamente como si estuvieran destinados a repetir el guión de una serie romántica con final feliz? La verdad, no lo sabemos, amigos. El futuro es un misterio, una caja de sorpresas. Pero lo que sí podemos hacer es seguir sus pasos, estar atentos a sus proyectos y disfrutar de su talento. Apoyarlos en sus nuevos caminos, celebrar sus éxitos y desearles lo mejor en sus vidas personales. Porque al final del día lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la realización, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y por supuesto seguir hablando de ellos, comentando sus noticias y compartiendo nuestras opiniones. Porque al final del día, eso es lo que nos une como fans de las series turcas, el amor por el drama, por el romance, por los personajes que nos roban el corazón, y por nuestros actores y actrices favoritos. Compartir nuestras emociones, nuestros análisis y nuestras teorías, es una forma de conectar con otras personas que sienten lo mismo que nosotros, de crear una comunidad donde podemos celebrar, discutir y sobre todo disfrutar de nuestra pasión por las series turcas. Así que amigos, en resumen, y como si fuera el resumen de un capítulo de Infarto, Kerem Bürsin hizo una declaración que sacudió las redes sociales, como un terremoto en Estambul. Hande Erçel respondió con su silencio y con el éxito de un nuevo proyecto, como si fuera una guerrera que se levanta después de la batalla. Las especulaciones sobre el pasado, el presente y el futuro de ambos no han hecho más que crecer, alimentando la llama de la curiosidad y el interés. Y nosotros los fans estamos aquí atentos a cada movimiento, a cada palabra, a cada gesto, como si fuéramos los guionistas de esta apasionante historia. Quiero saber qué opinan ustedes, mis queridos fans. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que fue sincero, o que hay algo más detrás de sus palabras? ¿Cómo interpretan el silencio de Hande? ¿Creen que es una señal de madurez, de indiferencia, o de algo más? ¿Creen que volverán a trabajar juntos, como si el destino los estuviera obligando a repetir el éxito de Love is in the Air? ¿O creen que esta historia ya está definitivamente cerrada, como el final de una serie que nos rompió el corazón? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios de este vídeo, o en mis redes sociales. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y me encanta debatir sobre estos temas apasionantes, como si estuviéramos en el plató de una serie, discutiendo el futuro de los personajes. Compartan sus teorías, sus análisis, sus esperanzas, sus decepciones. Hablen sobre lo que creen que les depara el futuro a Kerem y Hande. ¿Quiénes creen que serán sus próximas parejas en la vida real? ¿Cómo imaginan sus carreras profesionales en los próximos años? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos, aunque solo fuera por un cameo, o por una aparición especial? No se queden callados. Participen. Compartan su pasión. Porque juntos somos una gran familia de fans de las series turcas.
Y antes de que se vayan, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y amigas fans de las series turcas, aquellos que, como ustedes, adoran el drama, el romance y los chismes jugosos. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, donde hablamos de sus series favoritas, de sus actores y actrices, y de todos los chismes jugosos que andan por ahí. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y recuerden que estoy aquí para ustedes, para mantenerlos informados, entretenidos y conectados con el fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme con todo mi cariño y mi entusiasmo. Que tengan un día maravilloso, lleno de series turcas, de emociones, y de muchas sorpresas. Y recuerden siempre, el amor, el drama y el chisme nunca faltan en el universo de las series turcas. Chao, chao. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.